Y ahora es momento de nuestro segmento de sexualidad. Vamos a conocer esos tips adecuados para seleccionar los métodos anticonceptivos. Y está con nosotros esta mañana, como todos los viernes, nuestra especialista, la doctora María Antonia Mendoza, que nos va a estar comentando cuál es ese método anticonceptivo recomendable para cada una de nosotras. Buenos días, doctora. ¿Cómo buenos está? días, Karencita. Buenos días a todos los televidentes que nos siguen por Canal 2 en la revista, así como en las redes sociales. Buenos días a todo el equipo del set. Empezando un mes de septiembre, un mes más, ¿verdad? El mes patrio. Felicidades a todos los nicaragüenses por celebrar nuestra fiesta. Es un tema muy importante, sobre todo cuando surge aquella consulta de los adolescentes. Doctora, ¿qué método, cómo hago yo para seleccionar mi método anticonceptivo? Hay muchas inquietudes, muchas dudas cuando surge una consulta de planificación familiar. Ellos llegan siempre con la inquietud, sea adolescente, sea adulto en edad reproductiva, o sobre todo nosotras las mujeres cuando ya nos estamos acercando a aquella etapa cerca del climaterio, cerca de menopausia, el temor de un embarazo. ¿Qué método puedo escoger yo? ¿Cuál es el más idóneo? No quiero un embarazo, es una relación, es mi primera relación que voy a tener con esta pareja, es una relación esporádica, no es una relación todavía una pareja estable. ¿Cuál es el porcentaje de protección que me brinda un método o cuál es el porcentaje de falla? Algún familiar, alguna amiga utilizó ese método, yo puedo utilizarlo. Entonces, para dar siempre respuesta a esas diferentes inquietudes, hay que considerar ciertas condiciones individuales para cada paciente, para cada mujer, para cada pareja. Es muy importante a considerar la edad. No es igual escoger, seleccionar un método de planificación para un adolescente. No es igual si yo estoy en la condición de lactancia materna. No es igual si yo tengo una condición médica. Hay que valorar el estado de salud de cada paciente, de cada pareja, en el que si yo tengo una comorbilidad, obesidad, si yo tengo una patología crónica en el cual uso un medicamento como diabetes, hipertensión, lupus, en el cual la mayoría de los medicamentos anticonceptivos, sea orales, sea inyectables, se metabolizan a nivel hepático, se eliminan a nivel renal, y esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta, porque si no, yo voy a incrementar un poco más el descontrol en ese órgano o en esa patología crónica, ¿verdad? Así es. Doctora, me gustaría que nos comente también la importancia de seleccionar el método anticonceptivo con un especialista, o que sea el especialista que le indique cuál es el método anticonceptivo, porque sabemos también que culturalmente las mujeres a la hora de planificar es como el que me recomendó mi amiga, el que me recomendaron dudas surgen en casa, siempre, esas inquietudes. Sí, es verdad, Karencita, lo que tú dices, y realmente es muy importante acudir a esa asesoría que puede estar dada tanto por un médico general en una unidad de atención primaria, por una enfermera del programa de planificación familiar si yo estoy en una comunidad, en un departamento, o por un especialista si yo tengo acceso en una área urbana a una clínica, en mi clínica médica provisional o una clínica privada, por un especialista, el ginecólogo. ¿Por qué? Porque él me va a ayudar a considerar si el método con el cual yo me adecuo, con el cual yo considero, quizás yo selecciono el método tomado, pero para mí no es el conveniente. Yo selecciono quizá un método de barrera como el preservativo, pero quizás no voy a estar cómoda utilizándolo. Entonces va a ser aquella consejería en el cual el profesional de la salud me va a dar a conocer cuáles son esas prioridades, cuáles son aquellos requisitos que realmente aquella disciplina que yo debo de tener para cumplir el método, porque si no, la eficacia se me va a venir abajo, los riesgos, la falla se me va a incrementar un poco más y voy a tener realmente los efectos deseados más pronto, el riesgo de un embarazo, que es quizás lo que yo como joven ando buscando cómo cuidarme. Ok, hay muchos métodos, doctora, realmente. Muchos métodos, bueno, hay unos que se han ido descartando también a lo largo del tiempo. Hay unos que están, ¿verdad? Tenemos acceso nosotros como país, a nivel centroamericano, hay algunos que hay acceso a ellos, hay otros en el que no realmente, ¿verdad? Hay una variedad, hay métodos hormonales, los cuales pueden ser orales o inyectables. Hay métodos de barrera, que es el preservativo, hay métodos mecánicos como son los dispositivos intrauterinos, el té de cobre también, y están los métodos naturales en el cual
más que todo es conocerme mi ciclo menstrual, conocer mi ciclo ovárico realmente, y no va a estar condicionado para todas las parejas, porque si yo tengo un descontrol en mi ciclo, ese método natural no me va a fallar, ¿verdad? Voy a tener más riesgo. Y están los métodos quirúrgicos, que son aquellos definitivos en el que si yo quiero vivir mi sexualidad, pero ya no quiero más embarazo, o definitivamente tengo una patología que me contraindica un embarazo porque incrementa más los riesgos de mi salud, entonces están las cirugías, ya sea en el varón, la vasectomía o la esterilización quirúrgica en el caso de la mujer. Doctora, me gustaría, por ejemplo, en el caso de la T de cobre, que hay muchos mitos también en torno a ella. Hay muchas mujeres que optan por ella, pero también hay otras mujeres. Bueno, realmente creo que todos los métodos anticonceptivos, cuando no se usa el adecuado, puede traer consecuencias. Pueden traer consecuencias, así como hay contraindicaciones, pueden traer complicaciones. Realmente debe de realizarse una revisión médica muy exhaustiva, en el que si yo quiero colocarme una T de cobre, debo de realizar un examen físico ginecológico y de igual manera apoyarme de estudios de imágenes, como por ejemplo un ultrasonido también, para considerar si mi útero es apto, adecuado, la medida adecuada para la T de cobre, porque si no, esa T de cobre va a ser o un poco más pequeña y la voy a expulsar. O si hay algunas patologías como tumores en la cavidad uterina, como mioma, van a incrementar un poco más el dolor, va a incrementar un poco más el sangrado también. Entonces, para cada método hay ciertas indicaciones médicas en el que yo como mujer, como pareja, puedo haberla seleccionado, pero la tengo contraindicada. Por ejemplo, si yo tengo una patología crónica como las que mencionaba, lupus, artritis, hipertensión, obesidad, y yo considero que el método más idóneo para mí son los orales, pero probablemente voy a tener una contraindicación y no van a ser los de primera línea que debo de usar. Entonces, en una consulta médica, eso es lo que se plantea. Todo el abanico de los métodos anticonceptivos, se expone cuáles son los criterios de uso para cada uno y a la vez cuáles son las contraindicaciones para mi condición de salud. Cada método se debe de individualizar para cada persona, ¿verdad? Y es ahí donde es la paciente quien realmente, recibiendo ya toda la información, toda la asesoría, escoge con el recurso de salud el método con el cual uno va a quedar utilizando. Me gustaría, doctora, por ejemplo, también en el caso que es método como inyecciones, también ellas tienen que ser seleccionadas con una especialista, porque cada una juega una función diferente. Sí, así como están los orales, están los inyectables, son métodos hormonales combinados o solo llevan un tipo de hormona. Entonces van a haber condiciones de salud en el que yo puedo utilizar las inyectables que son combinadas o las inyectables que llevan solo una hormona como tal. Por ejemplo, ¿en qué condición médica? La lactancia materna. No se puede utilizar, aunque sea una inyección mensual, cualquier inyección si yo estoy dando lactancia, sobre todo exclusiva los primeros 6 meses, ¿verdad? ¿Cuál sería, doctora, podríamos decir, no hay un anticonceptivo que puedan recomendar de manera general? De manera general, el preservativo, porque es el método idóneo de barrera en el cual a la vez para evitar un embarazo me está protegiendo sobre enfermedades de transmisión sexual. Lamentablemente se tiene el temor, la inquietud en el que si yo solo uso el preservativo se va a romper, quedo con la inquietud en el que sí puedo quedar embarazada, ¿verdad? Entonces acudimos muchas veces a los métodos de emergencia que de igual manera tienen su indicación de uso. Y de igual manera tiene su porcentaje de protección y también su falla también. Entonces, por eso es muy importante conocer toda la información variada de los métodos para yo, junto con el recurso de salud, seleccionar de forma adecuada el método a utilizar. Hay personas, doctora, que utilizan la pastilla para la mañana siguiente como un método anticonceptivo también. Y no, es un método de emergencia, ¿verdad? Su nombre lo dice, de emergencia, en el que si yo estoy en riesgo, yo la debo de utilizar y hay un tiempo prudente en el cual yo la debo de ingerir. Pasado ese tiempo,
realmente no me va a proteger si yo no estoy en mi ciclo de fertilidad, en mi fase de riesgo. Entonces no hay necesidad de realmente ingerirla. Se recomienda por la Organización Mundial de la Salud que lo mínimo o lo máximo que yo debo utilizar un método de emergencia es una vez al año. Una vez al año. Una vez al año, ¿verdad? Y siempre a tener la consideración en el que si yo tengo los riesgos la debo de ingerir, mientras no, porque si no de igual manera va a ocasionar reacciones como los otros métodos también, las reacciones medicamentosas. Realmente, doctora, este tema es bien importante hacerlo también como de manera personalizada con cada uno. Se debe de individualizar la selección de cada método, siempre. Por ello me gustaría que nos comparta ya para finalizar sus números de contacto, cómo la podemos encontrar en las redes sociales para todas las personas que deseen mayor información. Sí, en las redes sociales, en Consultorio Médico Guadalupe, ubicado en Loma Linda, y al celular 8818-3357. Excelente, doctora, muchas gracias. De esta manera vamos a finalizar por aquí el segmento de sexualidad. Como todos los viernes nos estuvo acompañando la doctora María Antonia Mendoza. Ahora nos vamos a trasladar al otro lado del set con Yamu, que está listo para continuar con nosotros.